El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábolas nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra de Dios en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este tiempo, durante el año, siempre cuando volvemos de la Pascua nos centramos en el discurso de Jesús, este discurso de Jesús que básicamente nos quiere revelar el reino, nos quiere revelar al Padre y también que va respondiendo a las expectativas que van teniendo sus discípulos y que también tiene el pueblo, que le pide signos, porque su palabra es valiente, la palabra de Jesús es profética, hace signos fuertes. No solo me refiero a los milagros, sino que también me refiero, por ejemplo, cuando expulsa a los mercaderes del templo. Y muchos, de alguna manera, si él era el Mesías, esperaban algo más contundente, algo del tipo milagroso, un poco los que seguimos el Evangelio y la palabra de Dios entre semana, un poco en la línea de Elías con los profetas de Baal, que hace un milagro portentoso como para mover a todos a creer. Pero en el Nuevo Testamento la cosa es distinta. Estas dos parábolas, junto con otras dos que tenemos entre el Evangelio de Marcos y Mateo, nos simbolizan el reino de Dios, dice Jesús. ¿Con qué puedo compararlo? ¿Qué imagen, qué parábola puede servir? Y entonces con el crecimiento de una semilla. Fíjense que el agricultor, el que siembra, tiene trabajo al principio y tiene trabajo al final, pero en el medio, que es lo más importante, tiene la acción de Dios, la acción de la naturaleza, tiene el crecimiento, es de lo más importante de eso. Entonces, la palabra de Dios también hoy nos invita a nosotros a dejarnos guiar por el crecimiento de Dios, a tener paciencia con el crecimiento que Dios da a las cosas. Paciencia que mira hacia nosotros y paciencia también que mira a la realidad de la Iglesia. El Papa Benedicto XVI, hablando de este Evangelio, decía que es la paciencia que hay que tener entre el contraste, de la grandeza del reino, de la última cosecha que se nos espera, que es la vida eterna, la cosecha escatológica, y por otro lado, a veces los esfuerzos que son exiguos, que tenemos que hacer un montón de esfuerzos y pareciera que no da fruto. Ayer un poquito a la noche lo decía en la misa de confirmaciones, que a veces en las comunidades, y no es algo que experimentemos aquí en Santa Inés, sino que es general en la Iglesia, la gente muchas veces se encuentra cansada, somos siempre los mismos en este grupo, en aquel grupo, cuesta la integración de nuevos miembros, no la participación, porque gracias a Dios, también lo recordaba anoche, en la catequesis siempre participan de los 3 años, vienen, pero después quedan. Les decía, si en estos 11 años que estuve de párroco, todos los que tomaron la comunión hubieran perseverado, ¿cuántas misas tendríamos que tener el domingo? ¿No? Y la verdad que, el reino de Dios, tenemos que esperar el crecimiento. En la parábola
de la semillita de mostaza, la más pequeñita, y después produce un fruto grande. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Por eso la palabra de Dios nos invita a pensar de verdad quién es la obra. Por eso todos coincidimos cuando participamos de esta obra de Dios, cuando participamos de esta siembra. Cada uno de nosotros bautizados, en los servicios también que vamos dando en la Iglesia de Dios, ustedes como laicos, yo como sacerdote, tenemos que ir siempre sembrando esta palabra de Dios y confiando en el agricultor. Pensemos en Jesús también, que sus discípulos pensarían, ¿qué hace el Padre que es el agricultor? Jesús siembra la semilla y luego parece que todo el mundo está contra Jesús, los sumos sacerdotes, los mismos fariseos y escribas que van a buscarlo para ponerle preguntas capciosas. Y Dios va dando el crecimiento a su tiempo. Tenemos que confiar en lo que Él nos va pidiendo y tenemos que ser también en la medida de nuestra fe, de nuestro conocimiento de Él, tenemos que también ser generosos y confiados en también nosotros esparcir sin desánimo la semilla de su palabra para el crecimiento del reino. Nos encomendamos especialmente a la Virgen, pedimos también por nuestra parroquia, por todos nosotros, que empezamos un nuevo camino. El Padre Lucas, que es el nuevo párroco que va a asumir el próximo sábado, hoy cumpleaños, así que vamos a rezar por él también en esta Eucaristía y le pedimos al Señor que todos seamos fieles, perseverantes y pacientes sembradores de la palabra, sabiendo que, como dice Pablo plantó, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Dios, confiando siempre con mucha paciencia. Paciencia no es solamente sentarse a esperar a que pase el chaparrón. Paciencia también es padecer lo que hay que padecer. Viene del verbo griego pasain, sentir. De ahí viene compasain, compasión. El que se compadece es el que siente con el otro. No es el que solamente le da lástima, sino el que siente con el otro. Y así nosotros también tenemos que sentir con nuestro tiempo, tenemos que sentir con la palabra de Dios y tenemos que sentir con la misión que tenemos que incansablemente seguir sembrando en favor del reino de Dios. Nos encomendamos mutuamente en la oración y pedimos especialmente en este domingo por las intenciones de nuestra comunidad. Que así sea.